Bueno, no sé muy bien por dónde empezar, supongo que por el principio. No, a veces me miro en el espejo y me cuesta creer todo lo que pasé. Una dice, ya está, ya lo superé, pero el pasado siempre te deja una marca, ¿viste? Una que no se borra ni con los años ni con los nietos. Mi nombre es Vanessa Jiménez, tengo 72 años, y nací acá, en Buenos Aires, en el barrio de Boedo, cuando todavía los chicos jugábamos en la calle sin miedo y las vecinas barrían la vereda cantando. Mi infancia fue, como decirlo, una mezcla de perfume a jazmín y miedo, sí, las dos cosas, porque en casa había momentos lindos, de esos que te quedan grabados, los mates de la tarde con mi mamá, el olor a pan tostado, la radio sonando bajito con un tango de Troilo o un bolero de Lucho Gatica, pero también estaban los silencios que cortaban el aire como si alguien hubiese bajado una persiana invisible. Mi papá, Clodomiro, era camionero. Pasaba más tiempo arriba del camión que en casa. Recorrió medio país, Mendoza, Córdoba, Tucumán, y cada vez que volvía, mi madre cambiaba. Yo no entendía por qué. Era como si su sonrisa se escondiera, como si cada ruido de la casa pudiera despertar algo que ella no quería. Después lo comprendí, claro. Pero en ese momento solo era una nena tratando de no hacer ruido. Mi mamá se llamaba Irma. Era menudita, de ojos claros y manos que olían a jabón blanco. Siempre con un delantal floreado, siempre haciendo algo, cosía, cocinaba, limpiaba, cuidaba de nosotros tres, sí, tres hijos. Teresita, la mayor, que se casó joven y se fue a vivir a Rosario, Reinaldo, el del medio, y yo, la chiquita. A Teresita casi no la recuerdo en casa. Cuando ella se fue, yo tendría 6 o 7 años. Ella era mi ejemplo, mi refugio. Cuando se fue, la casa se volvió más fría, más sola. Reinaldo, mi hermano, era distinto. Desde chiquito tenía algo raro. No sé explicarlo, pero lo sentías. A veces te miraba con esos ojos oscuros, fijos, sin pestañear, y te daba escalofríos, pero bueno, en ese entonces, yo no entendía lo que era el miedo, o tal vez sí, pero no sabía nombrarlo. Mi padre llegaba cada 2 o 3 semanas, siempre cansado, siempre con olor a gasoil y a cigarrillo. La casa cambiaba apenas se escuchaba el motor del camión doblando la esquina. Mamá dejaba todo lo que estaba haciendo, se acomodaba el pelo, preparaba la cena, como si una parte de ella se apurara a no provocar nada, y nosotros, Reinaldo y yo, aprendimos a caminar despacio, a hablar bajito, a desaparecer. Papá no necesitaba gritar para imponer miedo. Le bastaba con mirar. Tenía esa mirada, la de los hombres que creen que su palabra es ley. A veces, cuando estaba de buen humor, me traía caramelos media hora o una muñequita de plástico. Yo me ponía contenta, pero enseguida veía a mamá, con esa sonrisa forzada, y algo en el estómago se me encogía. Era como si el cariño de él viniera siempre con una deuda invisible. De grande entendí que mi casa era un lugar donde se aprendía a callar, ahí no se discutía. No se preguntaba y si algo dolía, se decía, no pasa nada, pero si pasaba, pasaba todo. Cuando cierro los ojos todavía puedo ver esa casa, una construcción angosta, con piso de mosaico gastado y paredes color crema. El patio del fondo tenía un limonero enorme, y cada verano se llenaba de abejas. Mamá decía que el olor del limón limpiaba el alma. Yo la creía. En las mañanas, ella se levantaba antes que el sol. Ponía la pava en el fuego, abría la ventana y dejaba entrar el aire fresco del amanecer. Desde mi pieza yo escuchaba el ruido del agua hirviendo, y ese sonido era como un abrazo. Cuando papá estaba de viaje, todo era distinto. Mamá hablaba más, cantaba mientras cocinaba, se reía con las vecinas. A veces me dejaba ir a jugar a la vereda con Sonia, mi mejor amiga, la hija de don Mateo, el policía de la esquina. Jugábamos a la rayuela, a las figuritas, hacíamos ronda con las otras chicas del barrio. Boedo era un barrio vivo, de gente sencilla, almacenes con mostrador de madera,
panaderías que olían a medialunas, y el 181 que pasaba rugiendo cada 15 minutos, pero todo eso se desvanecía cuando mi papá regresaba. Era como si el barrio siguiera alegre, pero nuestra casa se apagara. Mamá decía que papá traía el cansancio encima. Yo lo veía distinto. Traía el enojo, ese enojo que no necesitaba motivo, podía estallar porque la comida estaba fría, o porque el mantel no estaba derecho, o porque el gato cruzó por donde no debía y Reinaldo. Reinaldo lo observaba todo, de chico ya lo imitaba, la forma de fumar, la manera de hablar cortante, incluso el modo de caminar. Era como si quisiera parecerse a él. Y papá se lo permitía, orgulloso, así me gusta, mi hijo varón. Esa frase me perseguía, yo, en cambio, era la nena. La que debía aprender a servir, a sonreír, a obedecer. Mi mamá trataba de protegerme, pero también tenía miedo. A veces la veía llorar bajito en la cocina. Cuando le preguntaba, me decía, nada, hija, se me metió algo en el ojo. Esa fue la primera mentira que aprendí a repetir. La segunda llegó un poco después, cuando Reinaldo empezó a mostrar su verdadera cara. Tendría 10 u 11 años. Una tarde lo vi en el patio, con una lagartija entre las manos. La miraba fijo, serio, como si estuviera haciendo un experimento. Yo me quedé quieta, sin respirar. De pronto, la aplastó contra el suelo con una piedra. El ruido fue tan seco que me tapé los oídos. Corrí a decirle a mamá. Ella se quedó pálida. Después habló con papá. Él se rió. Déjalo, mujer, los varones son así. Mejor que se haga duro ahora y no después. Esa noche no pude dormir. Desde mi cama escuchaba los pasos de Reinaldo por el pasillo, lentos, arrastrados, como si buscara algo. Cada vez que se acercaba a mi puerta, yo empujaba la cómoda contra ella. Por miedo, de día trataba de olvidarlo. Jugaba con Sonia, ayudaba a mamá, iba a la escuela. Me gustaba la maestra de lengua, doña Marta. Siempre me decía que tenía buena voz para leer. Yo soñaba con ser maestra, o tal vez escritora, pero el miedo te achica los sueños, viste, empieza a comerse las ganas, y una se acostumbra a no imaginar demasiado. En el barrio nadie sospechaba nada. Papá saludaba, charlaba con los vecinos, tomaba vino en la vereda los domingos. Tenía esa cara de hombre trabajador, correcto. Nadie hubiera pensado que dentro de casa el aire se podía cortar con un cuchillo. Mamá y yo nos movíamos como si camináramos sobre vidrio. Reinaldo crecía y cada día se parecía más a él. Había algo en su mirada que me helaba la sangre. No era enojo, era otra cosa, una frialdad que no tiene edad. Recuerdo una tarde. Yo estaba cosiendo con mamá y se nos cayó el hilo al piso. Me agaché a recogerlo y vi bajo la mesa los pies de Reinaldo. Estaba ahí, parado, mirándonos sin decir nada. Mamá se tensó. ¿Querés algo, hijo? Nada, dijo él, y se fue. Después de eso, mamá no volvió a cantar. A veces me pregunto si ella sabía que el mal estaba creciendo en casa, si lo sentía como yo lo sentía. Pero en esos años una mujer no tenía a quien acudir. No existían las líneas de ayuda, ni las denuncias fáciles. Todo se tapaba. Todo se callaba, y ella calló hasta el final. Yo tenía 13 años cuando el silencio se rompió del todo, pero esa parte viene después. Con los años, los ruidos de mi casa se volvieron predecibles. Sabía cuando una puerta iba a cerrarse fuerte, cuando un vaso iba a caer, cuando convenía desaparecer. Uno aprende eso. Aprende a leer el aire, como los animales que huelen la tormenta antes de que llegue. Papá volvía cada 15 o 20 días, según el viaje. Cuando se bajaba del camión, el suelo temblaba. Mamá lo esperaba con la mesa puesta, la comida caliente, y una sonrisa que no le salía del alma. Yo me quedaba escondida en mi cuarto, escuchando. A veces, al día siguiente, veía que mamá tenía un moretón en el brazo o en la mejilla. Si yo preguntaba, decía lo mismo de siempre. Nada, hija, fue un golpe con la puerta.
Reinaldo lo observaba todo, él admiraba a papá. Lo seguía, lo imitaba cuando papá lo felicitaba por cualquier pavada, por clavar un clavo, por llevar una bolsa pesada. Reinaldo se inflaba de orgullo. Era como si cada gesto de aprobación lo alimentara, y mamá, en cambio, se achicaba. Yo también recuerdo una noche, yo tendría 11 años. Mamá estaba cosiendo, y papá, ya borracho, empezó a hablar de política, de los militares, de cómo hay que poner orden en este país. Mamá, apenas, le dijo que no todos los militares eran buenos. Él la miró, y el silencio cayó de golpe. Esa mirada bastó. Yo me tapé los oídos, después escuché un golpe seco, y otro, y el llanto ahogado de mamá. Al rato, papá salió del cuarto, se sirvió otro vaso de vino y se fue al patio. Como si nada, yo fui con ella, le pasé una toalla en la cara, y ella me dijo, no llores, hija. Si llorás, le das poder. Esa fue la primera lección que me enseñó sobre el miedo. A la mañana siguiente, cuando papá se fue a trabajar, ella me abrazó tan fuerte que me dolió. Tenés que estudiar, Vane. Tenés que salir de esta casa. No repitas mi vida. Yo no entendía qué quería decir con salir, pero esa palabra se me quedó grabada. Pasaron los meses, y Reinaldo cambió, ya no era un chico. Era casi un hombre. Dejó el colegio. Se juntaba con un grupo de muchachos que se la pasaban tomando vino en la esquina, fumando, haciendo ruido. Cuando volvía, su mirada era otra, más fría. Yo trataba de no cruzarme con él. Mamá se angustiaba. Lo llamaba, lo buscaba, intentaba hablarle, él la ignoraba, o peor, se reía de ella. Una tarde la escuché decirle, no quiero que termines como tu padre. Y él, sin mirarla, contestó, peor sería terminar como vos. Esa noche dormí con la luz encendida. Desde entonces, mamá caminaba con una tristeza nueva, era como si hubiese perdido la esperanza. Ya no cosía con la misma paciencia, ni se arreglaba el pelo los domingos. El limonero del patio florecía igual, pero ella ni lo miraba. A veces hablaba por teléfono con mi hermana, Teresita, que vivía en Rosario. Yo la escuchaba desde mi pieza. Estoy preocupada por Reinaldo, le decía. Tiene la mirada de su padre. Y después se quedaba en silencio, largo, como si del otro lado también hubiera miedo. Yo tenía 12 años, vivía entre la escuela y la casa, entre la risa de mis amigas y el silencio del comedor. Sonia, mi vecina, era la única con quien podía hablar. Su casa era distinta. Siempre había música, olor a pan casero, risas. Doña Celina, su mamá, me trataba con cariño. Me daba galletitas, me acariciaba el pelo. Yo no entendía por qué, pero estar ahí me hacía sentir a salvo. Un día, mientras tomábamos la leche en su casa, Sonia me preguntó, ¿por qué nunca querés que te vaya a visitar? Yo me quedé helada, no supe qué decir. Mentí, claro. Dije que mi papá no quería visitas, que estaba enfermo, que había problemas. Ella me miró raro, pero no insistió. Las mentiras empezaban a salir solas. Mentía para proteger a mamá, para protegerme, o para no tener que explicar lo inexplicable. Pero las mentiras, cuando se acumulan, pesan más que la verdad, y un día, todo ese peso cayó. Era septiembre de 1966, yo acababa de cumplir 13, el país estaba revuelto, se hablaba de golpes, de militares, de universidades tomadas, pero mi revolución era otra. Era silenciosa, doméstica, invisible. Papá se había ido a un viaje largo, hasta Mendoza. Iba a tardar 2 semanas. Mamá suspiró de alivio cuando el camión dobló la esquina. Yo también. Durante esos días la casa respiraba otra vez, cocinábamos juntas, abríamos las ventanas, dejábamos entrar el sol por un rato. La vida parecía normal hasta esa tarde. El cielo estaba gris, cargado de lluvia. Yo estaba en mi cuarto, haciendo la tarea de matemáticas. Cuando escuché la puerta principal cerrarse de golpe, el ruido me atravesó el pecho. Era Reinaldo. Sabía reconocer sus pasos, pesados, desordenados. Con ese ritmo que anuncia peligro. ¿Dónde está la cena?,
gritó desde la cocina. Mamá respondió con su voz suave, ya casi está, hijo. Espérame un minutito. Pero esa noche no había paciencia que alcanzara, escuché cómo se caían los platos, cómo la mesa se arrastraba, cómo empezaban los gritos, estoy cansado de esta comida fría, cansado de vos, de todo. Me quedé quieta, con el lápiz en la mano, el corazón me golpeaba las costillas, nunca lo había escuchado hablarle así. Después vino el primer golpe, un sonido que nunca se olvida, el cuerpo de mamá chocó contra la pared, yo corrí hasta el pasillo, lo vi, Reinaldo estaba fuera de sí, con los ojos desorbitados, los puños cerrados. Mamá, por favor, le decía ella. Pero no paraba. Papá me dijo que cuando él no está, yo mando acá, y vos me vas a respetar. Cada palabra era un látigo, yo quería gritar, pero la voz no me salía, quise correr, pero las piernas no me respondían, solo podía mirar, y entonces, de repente, silencio, un silencio tan espeso que parecía que el mundo se había detenido. Ese silencio fue peor que el ruido, no sé cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás una eternidad. Hasta que me animé a caminar hacia la habitación de mis padres, empujé la puerta, la imagen todavía me persigue, mamá estaba en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos. Vacíos alrededor, todo revuelto, y Reinaldo, parado al lado, mirándome. Bonito, ¿no? Dijo, tenía las manos manchadas, yo apenas pude susurrar, ¿qué hiciste? Él respondió, lo que papá siempre quiso. En ese momento supe que ya no había nada que hacer, él era como mi padre, o peor, se acercó, me agarró del brazo con fuerza, ahora vas a hacer todo lo que yo diga, ¿entendiste? Asentí. Bien. Primero, vas a limpiar esto. Y si alguien pregunta, decís que mamá se fue a Rosario, quedó claro. No pude responder, solo moví la cabeza. Desde esa noche, mi casa dejó de ser casa, se convirtió en una prisión. Durante los días siguientes, viví como un fantasma, limpiaba, cocinaba, obedecía, dormía poco, con la cómoda contra la puerta. Cada ruido me despertaba, cada sombra me parecía suya. Cuando los vecinos preguntaban por mamá, decía la mentira de siempre. Se fue a visitar a Teresita, mi hermana. Nadie sospechaba, nadie miraba dos veces, solo Sonia. Un día me cruzó en la panadería. Vane, estás distinta, me dijo, ¿pasó algo? No, nada, todo bien, mentí, pero ella no me creyó. La hija de un policía siempre nota cuando alguien miente, me dijo. Antes de que pudiera decir algo más, apareció Reinaldo, venía a buscarme, me miró con esa expresión que helaba la sangre. Sonia entendió, si necesitas ayuda, vení a mi casa. A cualquier hora, me susurró, esa frase se me grabó como una promesa, y me la repetí muchas veces en las noches siguientes, cuando escuchaba pasos en el pasillo. Pasaron los días, el olor del patio empezó a cambiar, un olor fuerte, metálico, que salía del limonero. Reinaldo pasaba horas ahí, cavando, no necesitaba verlo para saber, yo lo sabía. Una tarde llegó un telegrama, era de mi padre, decía que volvía en 3 días. Cuando Reinaldo lo leyó, se puso pálido, vamos a tener que limpiar bien la casa. Dijo, esa frase me sonó como una sentencia. Yo no hablaba, no comía, no lloraba, el miedo se me había metido dentro del cuerpo, como si me reemplazara la sangre. La noche antes de su llegada, Reinaldo me llamó a la cocina, escúchame bien, hermanita. Cuando papá pregunte, vas a decir que mamá se fue con otro tipo, que dejó una carta. Y vas a llorar, ¿entendiste? Vas a llorar como si fuera verdad. Yo lo miré, temblando, ¿y si él no te cree? Reinaldo sonrió, ya lo practiqué. Sé imitar su letra. Y me mostró el papel. Esa sonrisa suya fue lo más frío que vi en mi vida. Esa noche no dormí, sabía que al día siguiente el infierno iba a tener nombre y apellido. Sabía que, si me quedaba callada, el monstruo crecería, pero también sabía que si hablaba, podía morir. No había salida, o eso creía. Lo que no sabía era que, en apenas unas horas, el miedo iba a tener otro rostro, el de mi padre volviendo del viaje, y la casa volviendo a ser el epicentro del horror. El día que mi padre volvió,
el aire pesaba. Distinto, yo lo supe desde temprano, desde que el limonero dejó de moverse con el viento y el cielo se nubló de golpe, todo olía a tormenta. Reinaldo se levantó temprano, más temprano que de costumbre, me hizo limpiar la casa una y otra vez, pasó un trapo por los muebles, revisó los platos, las cortinas, los pisos, cada cosa tenía que estar perfecta. No hablaba mucho, pero se le notaba el nerviosismo, tenía las manos temblorosas y los ojos más oscuros que nunca. Yo, mientras tanto, me movía como una máquina. Limpiar, cocinar, obedecer. El miedo me había vuelto obediente, o tal vez vacía. Cuando el motor del camión sonó a lo lejos, se me heló la sangre, que el ruido se fue acercando, hasta que se detuvo frente a la casa. Escuché cómo bajaba del vehículo, cómo se abría la puerta, cómo el silencio se partía. Papá entró con el mismo olor de siempre, gasoil, polvo, sudor, cansancio. Dejó la valija en el suelo, su voz sonó seca. ¿Dónde está tu madre? Reinaldo se adelantó, con una calma que era pura mentira. Se fue, papá, dijo. Se fue con otro hombre. Le dio la carta que había escrito. Mi padre la abrió, la leyó despacio. Yo miraba desde el rincón de la sala, con las manos apretadas, esperaba un grito, un golpe, algo, pero no solo. Dijo. Siempre supe que esto iba a pasar, y en ese momento, supe que no había ninguna sorpresa en sus palabras. Él lo sabía, él lo aceptaba. Mi hermano bajó la mirada, como un soldado recibiendo órdenes invisibles. Yo sentí un temblor en el pecho, un temblor que no era miedo sino una tristeza tan honda que me partía. Papá recorrió la casa con la vista. Todo está en orden, dijo. Sí, respondió Reinaldo. Me ocupé de todo. Sus ojos se cruzaron por un segundo, no dijeron más, pero lo dijeron todo. Era como ver a un espejo reflejar otro espejo, el mismo gesto, la misma dureza, y entonces, él me miró. Yo no podía sostenerle la mirada, tenía el corazón en la garganta. ¿Y vos? Preguntó. ¿Qué opinás de todo esto? No supe qué decir, solo murmuré. La extraño. Papá me observó un momento, después dijo, con esa voz que me helaba, quiero ver el dormitorio. Sentí como se me apagaba el cuerpo. Reinaldo intentó frenarlo. Está cerrado. No vale la pena. La llave, ordenó papá. Reinaldo dudó. Papá lo miró fijo, y él se la dio. Caminaron juntos por el pasillo. Yo lo seguía a unos pasos. Cuando la puerta se abrió, el aire se volvió pesado, espeso. Había un olor imposible de disimular, un silencio que dolía. Papá se detuvo en el umbral, miró alrededor, como si todo encajara en un plan viejo. Se agachó, tocó el piso, observó. Reinaldo lo miraba esperando un juicio, pero en lugar de eso, papá sonrió, una sonrisa mínima, seca. Hiciste lo que había que hacer, dijo. Esa frase me perforó, era la confirmación de todo. No había un solo monstruo en casa. Había dos. Yo ya no era una hija, era una testigo. El resto de la tarde se me borró. Recuerdo la voz de mi padre dando instrucciones, como si estuviera hablando de arreglar una pared, no de encubrir una tragedia. Recuerdo a mi hermano asintiendo, obedeciendo, y recuerdo mi propia respiración, temblorosa, como si cada inhalación pudiera delatarme. Esa noche, mientras ellos cenaban en la sala, planeando cómo explicar la ausencia de mamá, yo me prometí que no iba a dormir, no una noche más. No recuerdo la hora exacta, pero sí el silencio, un silencio tan raro en esa casa, tan profundo, que dolía en los oídos. Ellos dormían, o eso creía. Yo estaba sentada en la cama, con la mochila del colegio sobre las piernas. Adentro había una muda de ropa, un poco de dinero y la foto de mamá, nada más. Me levanté despacio, empujé la cómoda, abrí la ventana. El aire de septiembre estaba helado, el limonero se movía apenas. Miré hacia abajo, 2 metros de caída, salté. Cuando mis pies tocaron el suelo, sentí el golpe en las rodillas, pero no me importó. Corrí, crucé la calle sin mirar, pasé frente al almacén, doblé en la esquina donde jugábamos de chicas, corrí con los pies descalzos, el corazón a punto de romperse. Corrí hasta ver la casa de Sonia, golpeé la puerta una y otra vez. Al rato apareció doña Celina, su mamá, con el rostro de susto. Me vio y no preguntó nada.
Solo me abrazó, ahí fue cuando empecé a llorar, de verdad, no por miedo. Por alivio, don Mateo, el padre de Sonia, salió con el uniforme, era un hombre serio, pero de mirada buena. ¿Qué pasó, nena?, me dijo, y ahí todo salió de golpe, las palabras, las lágrimas, los temblores, conté todo, como pude, la pelea, el silencio, el regreso de papá, el miedo. Don Mateo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó, fue al teléfono y habló con una voz distinta, firme, rápida, dio direcciones, nombres, órdenes, después se acercó a mí y me dijo, ya está, Vanessa. Ahora te vas a quedar acá. Nadie va a tocarte. Me llevó a lavarme la cara, me dio un pijama de Sonia. Esa noche dormí en su casa, con la puerta cerrada y la luz encendida. El primer sueño sin pesadilla llegó mucho después, pero esa noche sentí algo parecido a la seguridad. A la madrugada, llegaron autos a la calle, luces, voces. Yo no me animé a mirar, solo escuché la voz de don Mateo, todo en orden. Hagan su trabajo. Y supe que el infierno había terminado. A la mañana siguiente, él vino a verme, tenía la mirada cansada, pero una paz en los ojos. Ya están bajo custodia, me dijo. Yo no entendía bien las palabras, solo escuché, no van a volver. Me quedé muda, no sentí alegría, ni alivio, ni tristeza, sentí vacío, un vacío enorme, como si me hubieran arrancado algo. Doña Celina me preparó chocolate caliente, me acarició el pelo, me dijo que iba a quedarme con ellos hasta que todo se arreglara, y en su voz no había obligación, había cariño, el cariño real, ese que no conocía. Durante días no hablé casi nada. Don Mateo iba y venía, hacía trámites, hablaba por teléfono. Sonia me acompañaba al colegio, me cuidaba, nunca me preguntó nada, solo me daba la mano. Ese gesto fue más importante que cualquier palabra. Cuando tuve que declarar, don Mateo me acompañó, me temblaban las piernas, pero él estaba ahí, me enseñó que decir la verdad no es traición, sino justicia, y yo hablé, con la voz temblorosa, pero hablé. Pasó el tiempo, papá y Reinaldo fueron condenados, no volví a verlos, nunca más. Me quedé a vivir con la familia de Sonia. Al principio pensé que sería por unos días, después por unas semanas, y cuando quise darme cuenta, ya era mi casa. Don Mateo y doña Celina me trataron como a una hija más, no me hacían preguntas, no me forzaban a hablar, me daban espacio, y eso fue lo que más necesitaba. El silencio en esa casa era distinto, no dolía, era un silencio tranquilo, lleno de amor. Sonia y yo dormíamos en la misma habitación, nos quedábamos hablando hasta tarde, de tonterías, de la escuela, de los sueños. Por primera vez en mucho tiempo, me reía, una risa chiquita, tímida, pero mía. Don Mateo se encargó de todo lo legal. Un día vino del juzgado con una sonrisa leve. Ya está. Sos parte de la familia hasta que seas mayor de edad. Yo lo abracé, fue la primera vez que abracé a un hombre sin miedo. Poco a poco, empecé a volver a la escuela, los profesores me miraban con respeto, con cuidado. Yo trataba de recuperar lo que me habían robado. Mi infancia, leía mucho. Los libros me salvaron, en ellos encontraba mundos donde nadie gritaba. Con los años, volví a reír, a confiar, a tener sueños. Quise estudiar bibliotecología, porque me gustaba el silencio de los libros, ese silencio que no asusta. Trabajé, me esforcé, y lo logré. El tiempo pasó, Sonia creció, se fue a estudiar a Córdoba, y yo me quedé ayudando en casa, hasta que un día volvió Eduardo, el hijo mayor de don Mateo y doña Celina. Ya era médico, lo recordaba de chica, pero apenas lo había tratado, y sin buscarlo, sin planearlo, nos enamoramos. No fue un amor de película, fue un amor paciente, tierno, sin exigencias. Él sabía mi historia, nunca me apuró, nunca me presionó, me esperó, y cuando me sentí lista, nos casamos. Doña Celina lloró de emoción. Don Mateo me acompañó al altar del brazo, y me dijo al oído, ahora sí, hija, empezás tu vida. Y tenía razón, desde ese día, mi vida empezó de verdad. Tuvimos 3 hijos, Lucía, Gabriel y Marina. Crecieron con amor, sin gritos,
Sin miedo, les enseñé lo que mi madre me había querido enseñar, que el respeto no se impone, se construye, que la fuerza no está en los golpes, sino en la ternura. El tiempo siguió su curso. Don Mateo murió años después, con la paz de haber hecho lo correcto. Doña Celina lo siguió un tiempo más tarde. Yo los recuerdo todos los días, fueron mis padres verdaderos, los que me mostraron que el amor también puede ser refugio. Hoy, con mis 72 años, miro atrás y me cuesta creer todo lo vivido. A veces me preguntan cómo se hace para seguir después de algo así, y yo siempre digo lo mismo. No se olvida, pero se transforma. El dolor no se borra, pero deja de ser dueño de una. Sigo viviendo en Buenos Aires, en un departamento lleno de fotos de mis hijos, de mis nietos, de mi madre. Cada mañana preparo mate, abro la ventana y dejo que entre el sol. Miro las calles, los árboles, los colectivos que pasan, y pienso que sobreviví. Y cuando escucho el canto de un zorzal o el olor del limón en flor, pienso en ella, en Irma, en esa mujer que me enseñó a resistir con silencio, pero que me dio la fuerza para hablar cuando fue necesario. A veces me descubro hablando sola, como si le contara: mamá, lo logré. Estoy bien. Soy feliz. Y me gusta pensar que, de alguna manera, me escucha. La historia no termina con la oscuridad, sino con la luz, porque sí, el mal existió en mi casa, pero también existió la bondad, y esa bondad fue más fuerte. Si algo aprendí en todos estos años es que la libertad se construye con coraje. Esa noche de septiembre, cuando salté por la ventana, no sabía a dónde iba, solo sabía que no quería morir ahí adentro, y al final, sin saberlo, estaba corriendo hacia la vida. A veces me despierto muy temprano, antes del amanecer, es la costumbre de toda la vida. Pongo la pava, preparo el mate y me siento en el balcón. Desde acá se ve el cielo sobre Caballito, los primeros colectivos que pasan, la panadería abriendo. Buenos Aires tiene ese ruido particular al despertar, una mezcla de bocinas, pájaros y pasos. Me gusta, es un sonido que me recuerda que sigo acá, viva, tranquila. Tengo 72 años. Eduardo, mi esposo, se jubiló hace poco, fue médico toda la vida, de esos que te miran a los ojos cuando te hablan. A veces se levanta conmigo, otras duerme un rato más. Yo le preparo el mate, y él siempre dice la misma frase: nada como tu mate, Vane. Y me da un beso. Eso, que para muchos es poca cosa, para mí lo es todo. Vivimos en este departamento hace más de 40 años, acá crecieron nuestros hijos, las paredes están llenas de fotos, los cumpleaños, los viajes, los nietos. Los domingos se llena de ruido, de risas, de olor a pastelitos y milanesas, y yo los miro y pienso que, después de todo, la vida me dio revancha. A veces vienen mis nietas, Lucía y Martina, y se sientan en el sillón a escucharme contar historias. Yo les hablo de cómo era Buenos Aires cuando no existían los celulares, cuando se jugaba en la vereda, cuando la leche se compraba con botellas, pero hay cosas que no les cuento. Todavía no hay historias que necesitan tiempo. En casa también están los recuerdos de don Mateo y doña Celina. Sus fotos tienen un lugar especial, al lado del limonero que plantamos en el balcón. Cada primavera florece, y el perfume llena todo el departamento. Eduardo siempre dice que ese árbol tiene algo de mágico. Yo también lo creo. A veces sueño con mi madre, la veo en la cocina, con el delantal floreado, cantando bajito. Me despierto con una paz rara, como si ella hubiera estado ahí de verdad, cuidándome todavía. No suelo hablar del pasado todos los días, pero cada tanto, cuando una de mis nietas me pregunta por qué soy tan tranquila, les digo que la paz no me vino gratis, que la aprendí a los golpes, y que por eso, ahora, la cuido como un tesoro. Cuando miro hacia atrás, veo dos vidas, la que empezó en Boedo, con miedo, y la que empezó después, con amor. Esa segunda vida la construí día a día, con paciencia, con ternura y con mucha ayuda. Trabajé más de 30 años como bibliotecaria. Para algunos era un trabajo tranquilo, para mí, era mi refugio. Los libros fueron mis compañeros más fieles. Entre ellos aprendí a entender el silencio, ese que ya no dolía, el que invitaba a pensar, a curar. En la biblioteca conocí a gente maravillosa, jóvenes curiosos,
abuelos que venían a leer el diario, chicos que descubrieron la magia de las palabras. A veces, alguno se quedaba charlando, contándome sus cosas, y sin decirlo, muchos encontraban en ese lugar un poco de consuelo. Yo también, Eduardo y yo criamos a nuestros hijos con una idea muy clara: la casa tenía que ser un espacio de respeto, no de miedo. Nunca se levantó la voz para imponer, siempre se habló para entender. Cuando alguno se equivocaba, se pedía perdón, así de simple, así de diferente a lo que yo conocí. Hubo momentos difíciles. Claro, nadie vive sin tormentas, pero cada vez que la vida se ponía dura, recordaba las palabras de mi madre: no repitas lo que veas acá. Y eso fue lo que hice, rompí el ciclo. Con los años, mis hijos crecieron, formaron sus propias familias, cada uno a su manera. Lucía es maestra, Gabriel, ingeniero, y Marina, psicóloga. Todos llevan algo mío y algo de Eduardo, y todos tienen algo que yo nunca tuve: seguridad. Cuando nacieron los nietos, me prometí no ser una abuela que vive en el pasado. Quise ser una abuela de risas, de cuentos, de abrazos, y lo logré. A veces me preguntan si todavía tengo miedo. La verdad es que sí, un poquito. El miedo nunca desaparece del todo, pero aprendí a vivir con él sin dejar que me mande. Cada vez que veo a mis nietos correr por el pasillo, pienso en la chica que fui, esa que dormía con la cómoda contra la puerta, esa que se escapó una noche, descalza, con una mochila y una foto. Esa chica sigue dentro de mí, pero ahora puede sonreír porque sabe que ganó. A veces voy al cementerio donde están don Mateo y doña Celina, les llevo flores, me quedo un rato charlando con ellos, les cuento de mis hijos, de los nietos, de la vida, y les doy las gracias, porque gracias a ellos aprendí que la bondad también puede ser valiente. Hace unos años supe que mi hermano había muerto en prisión. No sentí alegría ni tristeza, solo un cierre, como cuando se cierra un libro después de leer la última página. Mi padre, en cambio, salió libre cuando yo ya era adulta. Nunca busqué verlo. Para mí, había muerto mucho antes. A veces pienso que el peor castigo fue su soledad. No necesito saber más, ya hice las paces con el pasado. Y bueno, si llegaste hasta acá, gracias por escucharme. De verdad, no cuento esto para dar lástima, lo cuento porque sé que todavía hay mucha gente viviendo cosas parecidas, creyendo que no hay salida. Y si la hay, siempre la hay. A veces la puerta está cerrada, pero hay una ventana. A veces la ayuda no viene de donde uno espera, sino de una vecina, de un maestro, de un amigo. Eso fue lo que me salvó, que alguien no se quedara callado. Don Mateo solía decirme algo que nunca olvidé: el mal solo gana cuando la gente buena se calla. Tenía razón. Si él y su esposa no hubieran abierto la puerta esa noche, yo no estaría acá. Por eso, si alguna vez escuchás un grito, una súplica, una tristeza que no se dice, no mires para otro lado. A veces, con una sola acción, podés cambiarle la vida a alguien. Yo tenía 13 años cuando salté por la ventana, no sabía a dónde iba, no sabía si iba a sobrevivir. Solo sabía que no quería seguir en la oscuridad, y mirá hasta dónde llegué. No soy una heroína, soy una mujer común que tuvo miedo, que corrió, que lloró, que cayó muchas veces y que aprendió a levantarse. Y si algo quiero dejarles con mi historia es esto: el miedo no es para siempre, se puede romper, se puede vivir distinto. A mis nietos siempre les digo lo mismo: cuando sientan miedo, busquen la luz. No importa cuán chiquita sea, agárrense de ella. Porque una pequeña luz, en la noche más cerrada, alcanza para encontrar el camino. La vida me dio una segunda oportunidad, y la cuidé como oro. No volví a ser la niña del miedo, fui la mujer de la esperanza. Ahora, cuando el sol cae sobre los edificios y el limonero del balcón perfuma el aire, cierro los ojos y suspiro. Escucho el eco de las calles de Boedo, los pasos de mi madre, la risa de Sonia, la voz de don Mateo diciendo: todo va a estar bien. Y por primera vez, creo que sí, todo está bien.